Vamos a estar en pie, hermanos, si es tan amable. Un par de minutos. Hechos, hermanos, capítulo 17, versículo 22. ¿Lo encontró? Vamos a leer, hermanos, hasta el verso 28, por favor. Vamos ahí, voy a ir leyendo y usted va siguiendo ahí, hermano, el pasaje. Dice la palabra así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Oramos. Ore por mí. Padre, en el nombre de Jesús, me presento en esta mañana ante tu presencia, Señor, delante de tu iglesia, de tus hijos, de tus hijas, para que el día de hoy, Señor, ellos sean iluminados con tu palabra, guiados con tu Espíritu Santo, convencidos, Señor, de la verdad que está escrita en la Biblia. Dame gracia, dame entendimiento, Señor, para poder predicar el día de hoy con sabiduría, con autoridad, y tu palabra sea expuesta claramente y de una forma, Señor, sencilla también, para que no pongamos pretexto que no entendimos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Me da mucho gusto verlos, hermanos, este domingo. Pensé que el frío los iba a asustar. ¿A cuántos los despertó, hermanos, el viento en la madrugada? Estaba soplando fuerte este frente frío que viene del norte y amanecimos con frío. Pero Dios es bueno y aquí estamos en su casa para darle la gloria al Señor. Hermanos, estamos viendo una serie que se llama Cimientos y Columnas. El propósito de esta serie, hermano, estos domingos, es que de verdad lo que creemos, lo que hablamos, lo que practicamos, sea sano de acuerdo a la Biblia. Hermanos, hay mucha gente cristiana, lamentablemente, que practica muchas cosas o cree muchas cosas o hace muchas cosas por mera tradición. Me atrevería a decirles, hermano, que hay personas que ni siquiera saben orar. Aunque tengan 20 años, 25 años en el evangelio, si tú le dices ore y le das el tiempo que comience a orar, no saben orar. Oran de una manera antibíblica, contradiciendo la soberanía de Dios y contradiciendo, ¿verdad?, lo que Dios nos manda hacer, humildes, sencillos. Y le podría citar muchos otros ejemplos. El tema el día de hoy, hermano, es: creo en el Dios de la Biblia.
El título suena un poco extraño, pero espero que conforme avancemos usted entienda el título y le quede claro por qué estamos hablando esto. Creo en el Dios de la Biblia. La era cristiana, hermano, que data de hace 2000 años aproximadamente para acá, según han ido pasando los siglos, la postura de las personas hacia Dios ha ido cambiando. ¿Ok? En los primeros siglos de la era cristiana, la existencia de Dios no era cuestionada. Es más, hasta los griegos, que tenían muchos dioses y eran politeístas, decían: pongamos un altar por si hay un Dios que nos falta. Y les faltaba el único Dios verdadero. O sea, aún los filósofos, gente sabia, gente inteligente, tenían la noción y la sabiduría de saber que si hay una creación, hay un creador. Así que en los primeros siglos, hermanos, la existencia de Dios no era cuestionada por las personas. Si alguien en aquellos entonces se atrevía a decir que no creía en un creador o que no creía en un Dios, en alguien que le puso el diseño tan perfecto que tiene todo lo que nosotros vemos, lo tachaban hasta de loco en aquellos entonces. ¿Cómo es posible? ¿Tú no crees en un creador? ¿Tú no crees en un Dios, en un ser todopoderoso que creó todo lo que existe? Pero las cosas, hermano, han ido cambiando con el paso de los siglos y hoy es al revés. Hoy, si tú dices yo creo en Dios y yo creo que hay un creador, un diseñador de todo lo que vemos, entonces te dicen que tú estás loco, que eres un fanático, que eres un religioso. Vemos cómo han cambiado las cosas, cómo han ido dando un giro, hermano, a lo largo de los siglos. Fueron surgiendo filósofos, pensadores, humanistas, y comenzaron a cuestionar al Dios de la Biblia. Porque aún en aquel entonces, hermanos, siglo XVII, XVIII, XIX, cuando comenzaron a surgir los grandes pensadores, no se atrevieron inmediatamente a refutar la existencia de un Dios, sino que comenzaron a cuestionar si el Dios que creó todo es de verdad el Dios de la Biblia. Esa fue la cuestión. Así fue como comenzó a surgir la duda de la creencia de Dios. Y luego evolucionó y llegó a cosas peores como lo es el ateísmo el día de hoy. Pero todo comenzó por decir: sí creemos en un creador, pero ¿quién nos garantiza que ese creador es el de la Biblia? Que los cristianos dicen que es el mismo. ¿Por qué no tenemos derecho a nosotros decir que no es el mismo? Que es otro ser. Entonces, eso fue evolucionando, hermano, y le voy a hablar de unas corrientes. Esto no lo tiene que memorizar, nada más es para que sentemos una introducción y entendamos el tema. Pero cuando se comenzó a cuestionar si el Dios que creó todo era el Dios de la Biblia, comenzaron a surgir estos movimientos. El primero, el teísmo. Hice unas láminas para estas corrientes filosóficas. No sé si las podemos poner. El teísmo, hermanos, surgió y empezó a decir: creemos en un Dios o varios dioses que crearon todo lo que existe y creemos que ese ser tiene de alguna forma participación activa con lo que creó. O sea, él está en actividad con lo que creó. Dentro del teísmo podríamos clasificarnos nosotros también. Nosotros sí creemos que hay un Dios, solamente que nos diferenciamos de otros teístas, porque hay teístas que dicen sí, pero no es el Dios de la Biblia. Y nosotros somos teístas en el sentido que decimos: sí hay un Dios creador que está participando activamente en el universo y es el Dios de la Biblia, al que nosotros llamamos Jehová, al que nosotros llamamos Jesús, el Dios trino del que la Biblia nos habla. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, por decirlo así, nosotros somos teístas. Luego, hermanos, del teísmo derivó el deísmo. Suena muy parecido, pero hay una diferencia en el sentido de que el deísmo enseña que sí hay un Dios, que sí hay un creador, pero se fue muy lejos y no participa con su creación. O sea, Dios se fue, se olvidó de su creación y el mundo es regido únicamente por las leyes naturales. Usted sabe, las leyes de la física, las leyes de la gravedad, las leyes del ciclo del agua, y entonces ese Dios es un Dios lejano. Hay una controversia actualmente, hermano, entre si los que fundaron este país eran cristianos ortodoxos o eran deístas.
mucha gente dice que en realidad eran deístas. Gente que sí creía en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que está participando activamente con su creación. No es un Dios indiferente ni distante, sino es un Dios que cuida y vigila su creación todo el tiempo. Ni un segundo se duerme Él, teniendo el control absoluto de todas las cosas. Entonces, usted tiene que entender la diferencia entre teísmo y deísmo, en el sentido de que el teísmo dice, si hay un creador, participa activamente en su creación, y el deísmo dice, si hay un creador, pero no participa activamente en su creación. Se fue, está lejos y no tiene nada que ver con nosotros. Pero como las cosas, hermano, cuando comienzan a tomar un mal rumbo y no se corrige ese rumbo, a veces se va corrompiendo todavía más. De ahí surgió, hermanos, el agnosticismo, los agnósticos, agnosticismo. Esta postura enseña que no hay suficientes pruebas para negar la existencia de Dios y tampoco hay suficientes pruebas para ratificar la existencia de Dios. La postura de los agnósticos es de indiferencia. Ellos dicen, no negamos la existencia de Dios porque sería muy necio, tendríamos que ir a todo el universo y darnos cuenta que no existe, pero tampoco creemos que la Biblia es suficiente como para que nosotros creamos en el Dios de la Biblia. Si algún día aparecen argumentos suficientes, pero fuera de la Biblia, porque ellos no creen en la Biblia, que nos convenzan que existe un Dios o que se nos presente personalmente, bueno, entonces creeremos, pero por ahora nuestra postura es, no negamos su existencia, no creemos tampoco en su existencia. No hay suficientes pruebas ni para una ni para la otra postura. Lamentablemente, hermanos, en la iglesia tenemos gente que podríamos decir entre comillas son agnósticos. ¿Por qué? Porque son personas que viven un cristianismo de me da igual. Los agnósticos dicen me da igual si existe o si no existe, a mí qué me importa, me da igual. Hay cristianos que de alguna forma, entre comillas, les podríamos llamar agnósticos. Dicen, voy a buscar de Dios por si hay un Dios, para que cuando me juzgue, pues tenga un poco de misericordia de mí. Pero no voy a ser tan santo como Él manda, porque ¿qué tal si no hay un Dios? Y estoy perdiendo mi tiempo en lugar de disfrutar mi vida. Entonces hay muchos cristianos que podrían caer en esta categoría de agnósticos, de una indiferencia, de una apatía hacia Dios. No afirman la existencia de un Dios de tal forma que tú puedas ver en su vida los frutos cristianos, pero tampoco, hermanos, niegan la existencia de Dios completamente. Porque es más, ni lo conocen bien al Dios al que siguen. Les pasa lo que a los atenienses, que tenían un Dios no conocido, un altar a un Dios no conocido. Y así fue, hermano, como estas corrientes, fueron llevando al ateísmo. El ateísmo es un movimiento de individuos que radicalmente niegan la existencia de Dios. Ellos están seguros que no hay un Dios. Están seguros que no hay un Dios, creen que todo esto es una fábula, es un mito, la Biblia es un libro escrito por hombres, que en realidad contiene errores, que contiene muchas cosas que no pudo haber sido escrito por Dios, porque hay contradicciones y sacan de contexto muchos pasajes. Ahora quiero aclararle algo, hermano. A veces cuando hablamos de científicos o de ateos, casi siempre pensamos, hermano, en gente que no cree en Dios. Hay ateos que están dispuestos a que si se les comprueba que hay un Dios, ellos pueden llegar a creer. De hecho, hay ateos que se convierten, ¿no? Y se les quita esa incredulidad de su corazón porque están negando la existencia de Dios. Pero en realidad, hermanos, también hay mucha gente científica y mucha gente muy sabia que han creído en Dios. Por ejemplo, los científicos fueron los primeros en decir que la Biblia está bien al decir que el hombre fue hecho de tierra. Los químicos comenzaron a darse cuenta que los elementos que hay en la tierra son los elementos que hay también en el cuerpo humano. Luis Pasteur, por ejemplo, era un creyente. Nosotros a veces estudiamos en la escuela secular y nos enseñan sobre mucha gente que hizo grandes descubrimientos y automáticamente al nosotros saber que eran científicos, inmediatamente pensamos que eran ateos.
Luis Pasteur era creyente. Este hombre fue el que inventó la pasteurización de la leche y la vacunación. Por medio del método de Pasteur, hermanos, se han salvado millones y millones de vidas. Y este hombre era un creyente. Cuento una anécdota que una vez uno de sus discípulos llegó al laboratorio sin avisar y encontró a Pasteur embrocado sobre un microscopio balbuceando unas palabras, y el discípulo le dijo: maestro, ¿estaba usted adorando a Dios? Y Luis Pasteur le dijo: sí, yo estaba diciéndole a Dios cosas hermosas de mi corazón, pero no tan hermosas como las que él me estaba diciendo por medio de su creación, por medio de lo que yo estaba observando, de la vida que él creó, de la vida que él formó. Immanuel Kant, por ejemplo, que también fue un filósofo que mucha gente inmediatamente cuando oye Immanuel Kant piensan que era ateo. En realidad él creía en la existencia de un ser poderoso que después de la vida iba a juzgar a las personas que en esta tierra habían hecho una injusticia por la cual no habían pagado. Él tenía ese sentido de justicia y él creía eso. ¿Ok? Así que vamos a ver nuestro pasaje, hermanos, ahí en Hechos, y vamos a ir viendo unas partes importantes, porque el propósito del día de hoy, a donde quiero llegar, hermanos, es que usted entienda por qué usted cree en el Dios de la Biblia, por qué los cristianos creemos en el Dios de la Biblia. Porque hay muchos dioses hechos por hombres, pero nosotros creemos en este Dios. La primera frase, hermanos, dice: puesto en pie en el Areópago. Este es Pablo. Pablo está predicando, hermanos, en Grecia. Lo escuchan los filósofos. Está rodeado de mucha gente. Dentro de esta gente hay filósofos que lo escuchan y les llama la atención lo que él está diciendo, porque dice la Biblia que los griegos en aquel entonces solamente les deleitaba estar haciendo discursos, oír discursos. Si alguien tenía algo nuevo que decir, a ellos les gustaba oírlo. Entonces es esta escena donde ellos traen a Pablo al Areópago. Le dicen: ok, queremos oír tu enseñanza, queremos oír tu mensaje. Este lugar, hermanos, el Areópago, era un lugar muy importante. En el contexto usted tiene que entender, gracias, que el Areópago en aquel entonces era una especie de corte, como las cortes del día de hoy en ese sentido, pero quizás estructuralmente no era igual. Ahí se reunían los patriarcas de una ciudad para tomar decisiones religiosas y para tomar decisiones políticas. La gente que estaba ahí era gente muy preparada, no era cualquier gente. De hecho, en la audiencia de Pablo estaban los filósofos epicúreos y los filósofos estoicos. Ahorita les voy a explicar un poco en qué creían ellos. Estaban los atenienses, los judíos. Había gente de muchos trasfondos, tanto filosóficos como religiosos también, porque esta gente era muy religiosa. Y Pablo les habla, estando en este lugar, estando en esta corte, en medio de todos. Él se dirige a ellos y les dice: varones atenienses. Comienza a abrir su discurso con esta frase. Una frase de mucho respeto, porque les está hablando, hermano, a unas personas que eran una potencia militar. Los griegos eran una potencia militar tremenda en ese entonces, y cuando alguien en el Areópago decía algo o declaraba algo que a ellos no les gustaba, lo mataban. De hecho, si usted lee la historia, 400 años antes de que Pablo estuviera parado ahí en ese Areópago, estuvo parado ahí Sócrates en ese lugar. Y fue juzgado por los atenienses porque Sócrates creía en algunos dioses griegos, pero al mismo tiempo creía que sobre todos los dioses griegos había un dios superior que había diseñado todo. Esa era la creencia de Sócrates. Entonces, algunas veces en sus enseñanzas Sócrates le metía un poco la duda a los jóvenes sobre los dioses griegos. Lo juzgaron por eso, lo llevaron al Areópago. Lo acusaron de traición porque en algún momento Sócrates había hecho unos elogios a los espartanos, que eran enemigos de los atenienses, y lo envenenaron, lo mataron. Le dieron pena capital por envenenamiento, le dieron a beber unas hierbas venenosas. Esa fue su sentencia. Lo juzgaron y lo mataron. Le cuento esto para que usted entienda el peso que está sobre los hombros de Pablo. Está rodeado de griegos, está rodeado de filósofos, de judíos observantes de la ley de Moisés. Y tiene que ser muy sabio para poder predicar el evangelio, poder presentar al Dios verdadero delante de un montón de gente que cree en muchos dioses.
Les dice, veo que sois muy religiosos. La expresión en el original significa, los veo que están amedrentados por sus dioses. Eran muy temerosos, tenían mucho temor de que los dioses de ellos fueran a tomar represalias en contra de ellos por alguna situación, por algún capricho. Las culturas paganas de la antigüedad creían que sus dioses eran caprichosos. Los aztecas, por ejemplo, muchas veces sacrificaban a mucha gente por el hecho de que no había llovido. Entonces era un problema cuando no llovía y tú eras un azteca de baja calidad. Te podían sacrificar. Eran muy religiosos porque el hombre, hermanos, es religioso por naturaleza. Nosotros los seres humanos somos religiosos por naturaleza. Eso es algo que ya nosotros prácticamente lo traemos. Los ateos usan este argumento de muchas religiones en contra del cristianismo, pero en realidad es también un argumento a favor, porque habla de cómo Dios diseñó al hombre con esa necesidad de llenar su vida, de que no tiene paz y no está tranquilo si no está adorando. Fuimos creados para adorar, fuimos diseñados por Dios para adorar. Lamentablemente en el proceso mucha gente adora a dioses falsos, pero aquí es donde vamos a ver cómo por medio del Evangelio, el Espíritu Santo, Dios está haciendo su obra y nos va dirigiendo al Dios verdadero, a todos aquellos que estamos en el plan de redención y de salvación del Señor. Les dice, porque es que iba yo pasando y hallé un altar con la inscripción al Dios no conocido. Había muchos altares, pero el altar que le llamó a Pablo la atención fue el que decía al Dios no conocido, porque Pablo era muy listo y él dijo, aquí está mi entrada. Por aquí es por donde yo les voy a hablar a estas personas del Dios verdadero. Estos griegos, hermano, los acusaba de alguna forma su conciencia. La ley escrita en sus corazones les daba a entender que ellos en realidad no tenían al Dios verdadero, no tenían paz. Pero igual como hace un rato hice un paralelo entre los cristianos agnósticos que ni afirman la creencia de Dios, ni niegan tácitamente la creencia de Dios, también, hermanos, hay cristianos que caen en esta categoría, que están adorando al Dios no conocido. Porque si usted no lee su Biblia, hermano, sistemáticamente y regularmente, usted no conoce a Dios. Porque la revelación de Dios, todo su carácter, su naturaleza, su santidad, quién es Él, está escrito en las páginas de la Biblia. Yo creo, hermano, que si nosotros en las iglesias evangélicas en todo el mundo nos tocara sentar a la gente, hermano, que no lee la Biblia, quizás 2, 3 quedarían sirviendo en las iglesias. Si dijéramos, ok, hermanos, un requisito para poder servir en las iglesias es que tú leas tu Biblia sistemáticamente todos los días con el propósito de alimentarte espiritualmente, de tener sabiduría de Dios, de temer a Dios y que eso produzca en ti un testimonio cristiano, me temo, hermano, que muy pocos podrían seguir sirviendo en las iglesias, porque muchos cristianos adoran a un Dios no conocido, un Dios del cual ellos no escudriñan en las páginas de la Escritura. Continuamos con Pablo. Pablo les dice, el Dios que hizo el mundo. Esa es una de las primeras características de Dios. Dios, el Dios de la Biblia, hermanos, es el Dios creador. Y el único Dios creador. Ningún otro Dios tiene la capacidad de crear. Nosotros adoramos al Dios creador. Es una de las principales revelaciones de cómo Dios se revela en su palabra. Yo creo todo lo que existe. No hay nada en este mundo, el mundo y su plenitud, todo lo que en el mundo habita es mío, dice el Dios de la Biblia. Los demás ídolos son dioses creados por el hombre. Esta es una prueba entre el Dios verdadero y los ídolos. El Dios verdadero es un Dios creador. Pero Pablo no está tirando los dardos al aire. Pablo sabe quién está ahí. Estaban los epicúreos, dice en el verso 18, si usted lo quiere leer en su casa, dice que estaban los epicúreos y los estoicos. Y esta frase donde Pablo presenta a Dios como el creador del mundo es, en primer lugar, porque esta corriente, hermano, de los epicúreos decían que la materia es eterna. Ahí está en pantalla. Ellos creían que la materia es eterna. No quiero entrar mucho en conceptos filosóficos porque a veces resultan un poco difíciles, pero es un concepto tan difícil de comprender y tiene una contradicción en sí mismo.
Porque ¿cómo es que la materia es eterna? O sea, nunca en la historia ha habido un momento en que no ha habido materia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la materia es creada. ¿Ok? Y que el que es eterno es ¿quién? Dios. Que hubo un momento en el que no había nada y Dios comenzó a crear por sus decretos eternos, por su palabra. Entonces Pablo está contradiciendo a esta gente. Él está diciendo, hay un creador. Ay, ¿quién hizo a Dios? Es que a Dios nadie le hizo. Porque por eso Dios es eterno, es uno de sus atributos. Él decidió comenzar a crear. Y de hecho, esta postura que le acabo de decir es la que tiene sentido. Porque para que algo exista hoy es porque siempre ha existido alguien. No tiene sentido en que en un momento no existía nada y de entonces comenzó a surgir las cosas de la nada. No, siempre ha existido alguien. Dios es eterno. No lo podemos entender en este mundo, en este cuerpo. La eternidad es algo que no podemos comprender. El tiempo, nos cuesta entender el tiempo. Pero este es el concepto, hermano, correcto. El concepto correcto es que siempre ha existido alguien, Dios, y que de allí surgió algo. Porque es ilógico que de la nada surja algo. Es un concepto tan sencillo, es lo que se le llama el argumento cosmológico, que todo efecto tiene una causa. No hay efecto que no tenga una causa. Solo Dios, pero Dios no es una cosa, Dios es un ser. ¿Ok? Todo el universo, todo lo creado, todo lo que es materia tiene una causa. Esa es una ley, la ley de la causalidad. Lo puede investigar. Los científicos jamás han podido refutar la ley de la causalidad. Todo efecto tiene una causa. Y también están los estoicos, y los estoicos, hermano, eran panteístas. No tiene que aprenderse estas palabras, pero el panteísmo es una corriente filosófica griega que enseña que sí creen en un Dios, pero creen en un Dios que es parte de la naturaleza. O sea, Dios es parte de la naturaleza es parte de Dios. Un árbol es Dios, una roca es Dios, el mundo es Dios. Y entonces dicen, su lógica es, si Dios es parte de la naturaleza, Él no puede ejercer dominio sobre la naturaleza, porque estaría ejerciendo dominio sobre sí mismo. Entonces Pablo está tratando de aclararles, no, Dios creó todo, pero Él no está sujeto al universo, porque Él está fuera. Él no viene de un universo creado, Él viene de una eternidad donde no hay materia. Por eso las leyes del universo no aplican a Dios. Continuamos, Génesis 1:1. No se preocupe si le suenan demasiados términos técnicos, no los tiene que comprender todos, pero al final vamos a reducir el mensaje a algo bastante devocional y ahí es donde los quiero llevar en realidad. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿qué tuvo un principio? Las cosas creadas, la materia tuvo un principio. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciéndoles a estas personas. El Dios de la Biblia, hermanos, lo creó todo. Mire lo que dijo Job en 41:11 de Job. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Lo que el Señor está diciendo en este pasaje es, les hago una pregunta. Cuando yo hice todo, ¿alguien de ustedes me prestó materiales para construcción? Él decía, hoy préstenme unas rocas porque quiero crear una montaña. O alguien por favor produzca vapor porque quiero hacer las nubes. Lea Job 38. Cuando Job se atrevió, hermanos, a cuestionar a Dios. Y Dios le hace una serie de preguntas tan complicadas que Job dice, mejor me puse la mano en la boca y me callé. Que nosotros como criaturas muchas veces queremos cuestionar a Dios. Pero no es así. Es más, mire lo que dice 1 Corintios 4:7. Porque no solamente Él creó todo, sino que lo que nosotros tenemos todo es de Él. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tiene usted que no haya usted recibido? Que usted diga, no, esto es mío. Nada. Todo lo hemos recibido. Quizás indirectamente, directamente, de alguna persona que te lo dio,
pero indirectamente de parte de Dios, que es el que orquesta todo lo que está pasando en nuestra vida. Por ejemplo, mi suéter, mi corbata, el micrófono, todo lo he recibido. En ningún momento yo agarré y de la nada comencé a crear las cosas. Yo puedo sembrar una semilla, pero no tengo la capacidad de hacer que llueva para que la semilla germine y dé fruto la planta. Todo lo que nosotros recibimos, hermano, todo viene de parte del Señor. Si usted en el transcurso de esta semana se le ocurre algo que usted no haya recibido de parte de Dios, me llama, porque sería un descubrimiento casi científico, lo tenemos que publicar. Y luego dice, y que de una sangre hizo todo el linaje de la tierra. De una sangre hizo todo el linaje de la tierra. Habían griegos, habían judíos, y entre ellos había riña. Había riña por la cuestión de quiénes eran superiores en aquel entonces, en el contexto. Los judíos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y los paganos son gente sin Dios, gente que prácticamente no valen la pena. De hecho, se cree que algunas veces se expresaban despectivamente de los gentiles y los llamaban perros. Y los griegos, por otro lado, se creían la élite intelectual. Había un orgullo patriótico, tanto en los judíos había un orgullo patriótico por ser obedientes, según ellos, a la ley de Moisés, como en los griegos había un orgullo intelectual. Los griegos decían que las demás personas eran bárbaras, eran gente incivilizada, gente inculta, gente con un poco nivel intelectual. Entonces, lo que Pablo está diciendo con esta frase es, no importa si tú eres judío, no importa si tú eres griego, Dios hizo a todos los hombres de una sola sangre. De una sola sangre hizo a todos los hombres. Todos somos descendientes de Adán y Eva. Entonces Pablo humilla el orgullo patriótico de estas personas y está tratando de llevarlos obviamente al Dios creador. Dios es el Dios creador del mundo, también es el Dios creador de la raza humana. Todos los humanos venimos de una sola sangre, así que cuando usted ve a su hermano y lo ve diferente de usted, no importa si físicamente es diferente de usted. Genéticamente somos humanos, somos descendientes de Adán y Eva. Tenemos un creador, tenemos un principio. Por eso es que en Cristo, hermanos, se deben derribar las barreras culturales, las barreras de costumbres, las barreras de comidas, las barreras económicas, porque en Cristo nosotros hemos sido llamados a ser uno. La iglesia debe de ser un lugar donde todos nos amamos y donde, hermanos, todos nos aceptamos y nos apoyamos unos a otros. Luego continúa y les dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y todo esto lo que significa es que el Señor provocó que surgieran naciones. Dios lo permitió, el origen de las naciones, Génesis 10, permitió el levantamiento de grandes imperios, la caída de los imperios, que de alguna forma comenzaran a surgir civilizaciones en diferentes lugares con diferentes rasgos humanos. Eso es lo que significa aquí. Por ejemplo, los asiáticos, los africanos, los anglosajones, los latinos. Eso es lo que está diciendo acá. Dios orquestó todo para que existan las naciones. Obviamente en Cristo ahora ya no hay tribu, ya no hay lengua, ya no hay nación, porque todos doblamos rodillas delante de Él y lo adoramos al Señor. Pero una aclaración que quiero decir acá, hermanos, que cuando Pablo está diciendo que todos somos creación de Dios, Pablo no está diciendo todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está preevangelizando. Él está preparando el camino para presentar el evangelio, pero él no está diciendo, no, aquí todos somos hijos de Dios, todos están bien. No, porque él los quiere llevar a Cristo. Y nosotros sabemos que si tú eres nuevo en el evangelio y tú quizás estás visitando la iglesia, no hay forma de ser hijo de Dios si no es por medio de Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos lleva al Padre. Él es el que nos hace ser hijos de Dios. Si no tienes a Cristo en tu corazón, solamente eres creación. Linaje de una sola sangre de donde salieron todos los seres humanos. Para que busquen a Dios. El Señor comenzó a orquestar todo desde el principio, a crear el mundo, el universo, a crear los seres humanos para que busquen a Dios. ¿Ok? Ese es el deseo del Señor, es que las personas lo busquen a Él. Por eso es que hay tanta religión, hermano. El hombre trata de buscar a Dios, de acercarse a Dios por medio de alguna religión, porque ya nacemos con eso intrínsecamente en nosotros, con ese deseo de adorar. Y el que no adora al Dios verdadero está adorando alguna cosa, algún Dios falso, su personalidad, sus bienes, cualquier cosa, porque es una necesidad que ya traemos.
para que busquen a Dios. Aquí está hablando de buscar para salvación desde el principio, gente que no es salva. Pero quiero hablar un poco, hermano, de buscar nosotros a Dios devocionalmente, porque los cristianos, hermano, debemos de buscar a Dios. Pastor, pero dice la Biblia que si Él está en nuestro corazón, hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Explíqueme eso, ¿cómo es que yo tengo que buscar a Dios y Dios está conmigo? Usted tiene que entender, hermano, que buscar a Dios acá significa tener comunión con Él. Tú puedes ser cristiano y no orar, no leer la Escritura, congregarte cuando quieres o cuando puedes. Y Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Pero lo estás contristando porque tú en realidad no tienes comunión con el Señor. Por eso hay términos, por ejemplo, hay términos que los tenemos que entender así, mire. Cuando dice el Señor, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Qué significa? Significa que el Señor está a millas de distancia y que si yo comienzo a dar los primeros pasos en dirección de Él, Él va a comenzar a caminar en dirección hacia mí. No, no significa eso. Así es como nosotros lo imaginamos. Pero lo que significa es, Él está en nuestro corazón y en la medida en que nosotros oremos y leamos su palabra, vamos a empezar a ver su bendición. Bendición espiritual primeramente. Gozo, paz, dar frutos, tener amor. No es algo literal, acérquense a mí y Él está lejísimos. ¿Entiende la figura de lo que le estoy hablando? Me interesa que entienda esto porque esto es fundamental. ¿Cómo es eso? Que Dios se va a acercar a mí si Él está en mi corazón. Está hablando en términos espirituales de la bendición del Señor, de la mano del Señor, del favor de Dios sobre ti. Cuando tú estás mal espiritualmente, no esperes que te vas a sentir bien. Si tú eres un cristiano de a de veras, como dice una palabra, dice, si de verdad habéis gustado la salvación del Señor, tú no vas a tener paz si tú andas mal espiritualmente. Ahora, si tú andas mal espiritualmente y tienes paz, tienes un serio problema. Yo nunca he entendido a gente que dice que está en el mundo, ¿verdad? Dice, yo estoy tranquilo así, viera qué bien me siento. Desde que dejé ir a la iglesia, cómo me ha bendecido el Señor. Es probable que no es cristiano, porque un cristiano no tiene paz si no está bien con el Señor. Ahora otra imagen, lo mismo, dice, acérquense a mí, yo me acerco a vosotros. Ahora, al revés, yo me alejaré de ustedes. Hay muchos versículos en la Biblia que dice, y el Señor se alejó de Israel. ¿Qué significa eso? Si Dios es omnipresente, ¿cómo puede alejarse? ¿Cómo puede por un momento dejar de estar presente aquí e irse a un lugar lejano? ¿Qué se refiere? En lo espiritual se refiere que el Señor alejará su bendición, alejará su gracia, alejará su favor. Tú puedes ser un cristiano que Dios se ha alejado. Estaba ahí Dios, ¿verdad? Y sigue estando ahí, pero espiritualmente se ha alejado. La bendición del Señor, la gracia del Señor. Dice que nosotros tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquellos que nuestro pensamiento persevera en el Señor, en su camino, en su palabra. Entonces, si tú no estás buscando al Señor, hermano, como debe ser, en oración, en lectura, en devoción y en vivirlo, obviamente, en vivir lo que aprendes, entonces, aunque el Señor está en tu corazón, el Espíritu Santo está en tu corazón, su gracia, su favor, su misericordia está lejos de ti. Y por eso muchas veces te vas a sentir deprimido, agotado, exhausto, angustiado, que no tienes paz en tu vida, porque estás descuidando lo más importante, la comunión con Dios. Nunca deje de buscar al Señor. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. A Timoteo le pasó. O sea que tú no estás exento, que te pase, que te descuides, que caigas en abuso al teléfono, en abuso a los hobbies. ¿Es malo tener hobbies? No, pero no abuses. En abuso a la vanidad, a las compras en línea o en las tiendas y poco a poco te vas descuidando al punto que un día el fuego, la chispa que está ahí generada por el Espíritu Santo en ti, comienza a menguar y a decrecer. Estás ahí todo indiferente, apático. Mire lo que le pasó a Timoteo. Pablo le dice, aviva
el fuego. O sea, hay una chispa encendida en nosotros. Hay una chispa, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué se hace cuando un fuego se está apagando? Se le echa más leña, se le atiza. Y eso usted logra eso, hermano, por medio de la adoración. Usted se alimenta por medio de la Escritura, por medio de la palabra. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. La Confesión de Westminster hace esta pregunta. Dice, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y la responde de la siguiente forma: el fin principal de la existencia del hombre, escuche, es glorificar a Dios y gozar de su presencia por siempre jamás. Hermano Víctor, cuando recogía las ofrendas, hablaba de eso, de la presencia de Dios. Y decía él, ¿cómo puede haber un cristiano que diga, no me importa si la tengo o no la tengo, o si no estoy en la presencia del Señor? Leo una vez más la respuesta, hermano, porque me gustó mucho. Dice, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de su presencia por siempre jamás. Es un gozo para nosotros, hermano. El que estamos conectados con Dios, en que el fuego en nuestro corazón, hermano, está ardiendo en todo tiempo. No lo descuides. Dobla rodillas en tu casa, ora, lee la Escritura. Pastor, esto es algo que me han repetido por tantos años. Pues sí, porque esto es el Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio. No podemos cambiar este mensaje y mientras yo tenga vida no dejaré de decirte esto. Que es, pastor, pero son principios demasiado sencillos. ¿Y por qué si son tan sencillos no los practicas? Ahí está el detalle. Pastor, orar. ¿Quién no sabe que hay que orar? Pues ora. Pastor, ¿y qué cristiano no sabe que tiene que leer la Biblia? ¿Y la lees? La lees, porque si lo sabes y no lo haces, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Luego por eso, hermano, después surgen tremendos problemas en las familias, infidelidades y tanta cosa. ¿Por qué? Porque se ha descuidado la vida espiritual. Y cierro con la última frase que quiero analizar del pasaje, y Pablo dice, en él vivimos y nos movemos. Esta frase era conocida para los griegos. Pablo está citando a un poeta que se llamaba Epiménides, un poeta griego, un filósofo griego. Él había dicho esto ya. ¿Okay? Y Pablo está confirmando que de alguna forma esto era verdad, porque algunas veces, hermano, la gente que no es verdaderamente hijos de Dios dicen la verdad, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Balaam, que llegó a ser un falso profeta, profirió palabra? ¿Eran palabras verdaderas? Sí. ¿Están escritas? Sí. ¿Son palabras de Dios? Sí. Y era un falso profeta, porque algunas veces alguien puede decir una verdad. El mismo Satanás les dijo ciertas verdades a Adán y a Eva disfrazadas con mentiras en el jardín del Edén. ¿Sabía usted que el primer comentarista de la Biblia fue Satanás? Él fue el primer comentarista. Él fue el primero que agarró la palabra de Dios y dijo, ok, déjense, las voy a desglosar. ¿Okay? Cuando Dios dijo que cuando ustedes comieran morirían, realmente ahí significa, ¿verdad?, que ustedes van a ser como Él. Pero tenga mucho cuidado qué Biblia lee, hermano. Tenga mucho cuidado a qué predicador oye. No se coma todo lo que ponen en internet. Porque hay gente que comenta la Biblia, pero al estarla comentando, la sacan de su contexto, la tuercen y enseñan cosas erradas. Y después surgió Cristo como el mejor comentarista de la Biblia y se enfrentó contra Satanás comentando la Biblia y corrigiéndolo. Y Satanás se la trazaba fuera de contexto y Jesús le decía, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando nosotros aprendemos la palabra, de quién la aprendemos o qué Biblias leemos. Todas las Biblias, hermano, hay Biblias que de repente los comentarios están mal. Tenga cuidado con lo que usted lee. En él vivimos y nos movemos. En él. Los griegos tenían la noción de un Dios que tenía este poder. Le llamaban el logos. Hay un logos, hay una fuerza detrás de todo. Así era como los griegos se referían al Dios no conocido. De repente al Dios no conocido le llamaban el logos, ese Dios que no alcanzamos a comprender. Hace 8 días creo comenté que yo no entiendo cómo es que uno tiene el poder de moverse. ¿Se ha dado cuenta que nosotros tenemos el poder autónomo de movernos?
Es algo que ¿de dónde sale? ¿De dónde sale mi cerebro? ¿De dónde? No entiendo. Si tú agarras un balón de fútbol y tú le pegas una patada, cuando está inmóvil se le llama estado de reposo. Ese balón puede pasar 1000 años en el mismo lugar si no hay una fuerza externa que lo empuje, que lo jale, que lo atraiga. Porque no es un ser, es una cosa. ¿Ok? Cuando usted lo patee, dependiendo de la fuerza que usted le dé, ese balón va a tener una cierta inercia, una cierta fricción con los objetos que vaya chocando, y tarde o temprano va a volver a su estado de reposo. Y luego va a necesitar una vez más una fuerza externa, una patada, el viento, algo que lo empuje, porque en sí mismo no tiene la capacidad jamás de moverse. En ese sentido, nosotros, hermanos, somos seres, porque nosotros tenemos la capacidad en nosotros de movernos, pero aquí nos aclara la Biblia que esa capacidad viene de Dios. El simple hecho de movernos ya es un milagro. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Mire lo que dijo Juan 1:1. Juan 1:1, hermanos. Voy predicando así despacio porque es un tema un poco que tiene algunos términos y no quiero que se confundan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El logos. Lo que los griegos decían, hay un logos, hay un Dios no conocido, hay una fuerza. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Pablo les dice sí, y Juan dice que ese logos es ¿quién, hermanos? Jesús. Y la Biblia lo confirma, que el Padre hizo todo por medio del Hijo. Y por medio del Hijo también, hermanos, sostiene todo lo que existe. El Dios de la Biblia tiene un hijo. El Dios de la Biblia envió a su Hijo a morir por nosotros para darnos vida eterna. Ese es el Dios de la Biblia, es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Por qué es tan importante creer en el Dios de la Biblia? Porque es el único Dios verdadero. Y nosotros nos tenemos que basar en la Biblia para adorarlo como Él manda y para creer en Él tal y como Él es, tal y como Él se revela. Para que no dependamos de una revelación extra que alguien tuvo y que dijo, no, yo vi o yo soñé o mi abuelita me dijo. No, tenemos que ir a la Biblia y creer, hermanos, en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aborrecido como usted no tiene una idea. Mire, le voy a citar unos quotes de unos filósofos. Por ejemplo, mire, no sé si alguien ha visto la famosa película Dios no está muerto. Así se llama, ¿verdad? Dios no está muerto. Esa película de alguna manera se hizo porque se estaba tratando de refutar a Friedrich Nietzsche. Este hombre dijo, Dios está muerto, ha perecido por un caso terminal de piedad. Ha perecido por un caso terminal de piedad. Su comentario es un comentario burlón diciendo, en otras palabras lo podríamos parafrasear, que Friedrich Nietzsche dijo, Dios se murió por pasarse de bueno, como una burla. Y todo esto obviamente se introdujo en el siglo XX en las universidades y mucha gente comenzó a dudar de Dios y a dudar de la palabra y a dudar específicamente del Dios de la Biblia. Carlos Marx dijo, la religión es el opio de los pueblos. O sea, la religión duerme a la gente. La religión pone a la gente pasiva, porque este hombre obviamente era un promotor del comunismo. Entonces, es el opio de los pueblos en el sentido de que, míralos cómo los tengo aquí, calmaditos, controladitos. Eso es lo que estas gentes querían sembrarle a las personas, la desconfianza de la religión, la desconfianza de Dios, la desconfianza del cristianismo, específicamente del Dios de la Biblia. Y yo ahorita les voy a explicar por qué el Dios de la Biblia es tan odiado, tan atacado. Mire, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dijo, la religión o creer en Dios es para los hombres como una muleta. La figura la tiene usted que entender, que él dice que el hombre está caminando por el mundo y que se siente tan débil o incapacitado
de aguantar el trabajo, de aguantar sus emociones, que se convence a sí mismo. Para ellos nosotros estamos convencidos, nos hemos llegado a autosugestionar a un nivel que nosotros creemos en un Dios que no existe, pero hemos llegado a anhelarlo tanto en nuestro ser que hemos llegado a creerlo. Hemos llegado a creer que Dios existe. Entonces nos agarramos de Dios o de la religión como una muleta para ir avanzando en este mundo, porque no podemos vivir una vida sin esa esperanza que realmente no existe desde el punto de vista de estas personas. Personas como ellos, hermano, llegaron a estar seguros de que Dios no existía, y su pregunta dejó de ser ¿existe Dios?, sino que la pregunta que a estos filósofos, hermano, y científicos atormentaba era ¿por qué el ser humano es tan religioso? Eso era lo que ellos no llegaban a entender. Decían, ok, Dios no existe, de eso estamos seguros. La pregunta que nos atormenta es ¿por qué el ser humano es tan religioso? Y llegaron a dar la siguiente respuesta. Llegaron a dar la respuesta, hermano, de que el ser humano creó a Dios. No es que Dios creó al ser humano, sino que el ser humano creó a Dios. Que nosotros dentro de nosotros anhelamos que existiera un Dios. Y nos hemos convencido al punto de llegarlo a creer. Y tienen un argumento que rapidito lo quiero explicar. Y el argumento es que ellos, al estudiar las diferentes culturas, se dieron cuenta que según la cultura eran sus deidades. Por ejemplo, si iban a Australia y decían, ok, estudiemos las deidades de Australia, decían, bueno, las deidades australianas se visten de tal forma y tienen un hueso atravesado en la nariz y tienen un remo de canoa en su mano, se parecen a los australianos. Entonces deducimos que no es que Dios creó a los australianos, sino que los australianos crearon a su Dios a imagen de ellos. No sé si me entiende. Si vamos a la cultura azteca, vemos que las deidades de los aztecas tenían un penacho de plumas en su cabeza y se vestían con pieles y cascabeles por sus manos y sus pies. Y si observamos a los aztecas, vemos que los aztecas se parecían a sus deidades. Entonces deducimos que no es que un Dios creó a los aztecas, sino que los aztecas crearon sus propias deidades, porque sus deidades se parecen a ellos. En Alaska, por ejemplo, las deidades de Alaska lucen como esquimales, como los esquimales de Alaska. Y de ahí fue donde ellos llegaron a esta conclusión. Dios no existe. Dios fue creado por las personas. Por eso es que las deidades se parecen a las personas. ¿Es verdad esto? ¿Que el hombre ha creado muchos dioses y religiones? Sí, eso es verdad. ¿Pero por qué? Porque yo ya le expliqué que precisamente es porque así fuimos diseñados y creados, con el deseo de buscar a Dios, de buscar a alguien que llene nuestra vida, que le dé propósito y que le dé sentido a nuestro ser. ¿Por qué, hermanos? Porque a nosotros, le voy a hacer una pregunta, a nosotros como personas falibles, débiles, pecadores, que a cada rato nos estamos equivocando, ¿nos convenía crear al Dios de la Biblia? Ahorita le voy a explicar por qué no nos convenía. Muchas culturas crearon dioses e ídolos y los hicieron a su imagen y los tallaron en piedra y los dibujaron. Pero esos ídolos y esas imágenes no tienen los atributos del Dios de la Biblia. Si a nosotros los cristianos nos hubieran dado, hermano, la oportunidad de decirnos, ok, cristianos, creen a su Dios, háganlo ustedes como ustedes quieran, ningún cristiano hubiera sido tan tonto como para crear al Dios de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no nos convenía crear al Dios de la Biblia. A nosotros no nos... voy a decir algo que tal vez le va a sonar blasfemo, pero quiero que me entienda. Si hubiera una opción en donde a nosotros se nos dijera que no exista Dios, nosotros diríamos, ok, que no exista Dios. Que nos dijeran, todos vamos a ser simplemente, vamos a morir y vamos a ser aniquilados y a dejar de existir. Esa es la mejor opción. Prácticamente a nuestra humanidad esa es la mejor opción. A nosotros, hermano, en nuestra humanidad nos convendría que no hubiera Dios. En nuestra humanidad, entiéndame bien. Porque simplemente podríamos vivir nuestra vida a nuestra manera, como querramos, morimos todos y dejamos de existir. Pero ¿qué persona en su sano juicio se pone a crear a un Dios que es el Dios de la Biblia? Le digo por qué. Número uno, porque el Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios santo. Vamos a verlo ahí santo. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
O sea, si nos hubieran dado la oportunidad de crear un Dios, ¿hubiéramos creado un Dios santo? Santo quiere decir que es moralmente perfecto. Nos exige hacer el bien, aunque nos cuesta. Nos exige amar, nos exige perdonar. Es un Dios moralmente perfecto. ¿Qué cristiano, qué persona en su sano juicio va a decir, inventemos un Dios y pongámosle un atributo? Ahí escríbanlo, ahí en Primera de Pedro 1:16 y en Levítico también está. Pongámosle que es santo. No nos convenía. ¿Qué más? Dios es un Dios justo. No nos convenía a nosotros crear a un Dios justo. Salmo 7:11. Dios es juez justo, Dios está irado contra el impío todos los días. No solamente es santo y exige perfección moral, sino que ahora es justo y cada vez que nosotros hagamos algo que a Él no le gusta, Él se va a enojar con nosotros. Voy a crear un Dios que me exija perfección y que cuando yo me equivoque se enoje conmigo. O sea, sería un masoquista, ¿no? El que crea un Dios así. Dentro de su justicia, Dios nos exige que no hagamos trampa. Dios nos exige que no hablemos mal del prójimo. Dios nos exige que seamos buenos patrones, buenos empleados, buenos esposos, buenas esposas las mujeres. O sea, qué persona tan maquiavélica creó un Dios tan exigente. Es un Dios súper exigente. Es santo, nos exige perfección moral. Y es justo, cuando nos equivoquemos va a venir sobre nosotros con juicio. Y también es incorruptible. O sea, no hay forma de que se venda y que nos pase por alto el pecado. Mire lo que dice Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Es santo, exige perfección moral. Luego, es justo, si me equivoco, va a venir sobre mí. Y número 3, si trato de sobornarlo, no puedo, porque es un juez incorruptible e implacable. No, pues la gente que inventó este Dios, hermano, qué gente, ¿no? El Dios de la Biblia también lo sabe todo. Salmo 139, 3-4. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está mi palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Es santo, me exige perfección moral. Aunque nunca la voy a lograr, pero Él demanda de nosotros que avancemos. Luego es justo, cuando me equivoque, me va a juzgar y se va a enojar conmigo. ¿Usted no se enoja con sus hijos cuando sus hijos hacen algo malo? Sí. Dios se va a enojar conmigo. Luego, cuando me venga a juzgar y yo trate de comprarlo, es incorruptible, porque no tendrá por inocente al culpable. Y si yo trato de engañarlo, lo sabe todo. Que yo le diga, Señor, me estás confundiendo con mi hermano gemelo. Como esos programas de la señorita Laura, ¿no? Que siempre decía, ese es mi gemelo. Cuando decían, pongan el video. Y ahí estaba un hombre con otra mujer. Es mi gemelo, señorita Laura. Lo sabe todo. Cuando yo esté parado frente a Él, hermano, frente a este juez perfecto, santo, justo, incorruptible y omnisciente, estoy perdido. No me conviene un Dios así. ¿Para qué creamos un Dios así, hermanos? Según los ateos. Y número 5, el Dios de la Biblia es invencible. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Llegamos a la última fase donde, ok, es santo, me equivoqué, me va a juzgar, lo traté de corromper, no se pudo. ¿Cuál fue el cuarto? ¿Lo sabe todo? Llegamos a la última etapa en donde yo digo, ok, entonces ¿sabes qué, Dios? Vamos a ver si puedes castigarme. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios invencible que yo no puedo nada contra Él. Yo no le puedo decir, espérate, ¿estás a punto de echarme al infierno? Espérate. Bueno, en el caso de una persona que no es creyente, ¿no? Que un no creyente se quiera poner a la mera hora a contender con Dios. Él es todopoderoso. No nos convenía crear un Dios así. Entonces, ¿de dónde salió este Dios? Él se reveló a sí mismo solo. Nosotros no inventamos la revelación. Él se reveló, Él se mostró a los humanos.
El Dios que creó el mundo desde el principio, el Dios que creó al hombre, el Dios que hizo que de una sola sangre naciéramos y existiéramos todos, el Dios en el cual nos movemos, vivimos y somos, es el Dios de la Biblia, que a nosotros en nuestra humanidad, por decirlo así, ni nos convendría, por decirlo así, que existiera. Pero nosotros no podemos esconder esta verdad. Romanos 1:18 dice que la gente, entendiendo que había un Dios y conociendo que había un Dios, decidieron no darle gloria ni darle gracias, sino que comenzaron a honrar las criaturas, la creación antes que el Creador. ¿Por qué creemos en un Dios así? Si nos hubieran dado la opción de inventarlo, no nos convenía inventar un Dios así. ¿Por qué creemos? Cristianos, ¿por qué se torturan creyendo en un Dios así? El Dios de la Biblia es un Dios justo, santo, perfecto, implacable, omnisciente. Lo sabe todo de ti. Hasta cuando estás pensando mal de alguien, Él lo sabe. Y a Él no le agrada que estés pensando mal, se enoja. La respuesta es sencilla: nosotros no inventamos, nosotros no creamos a Dios. Hay muchos dioses creados en el mundo, muchas religiones, muchos ídolos, pero el Dios de la Biblia es un Dios único, un Dios creador, un Dios eterno, del cual emana todo lo que existe, y Él decidió revelarse a su creación por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de su palabra escrita, y la revelación más sublime, por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el Dios, hermanos, de la Biblia. Vamos a orar en esta tarde.